Quédate, por favor, en línea. Vamos a ir enseguida a vos. Le tenemos en línea a nuestro fiscal general del Estado. Doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, creo que sos Iván, así es que... Sí, ¿qué tal, doctor? Acá estamos con Mabel y con Berru. Sabemos que está en una reunión, no sé explicaron que está... Mi respeto para ellos. Gracias, sabemos que está en una reunión. Le agradecemos su gentileza. El doctor Emiliano salió de la reunión para atendernos. Breve nomás, doctor. Yo sé muchas cosas, quizá, pero cuando mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia, no aceptaron, escribió Sebastián Marcet. ¿Algo al respecto, doctor Emiliano, sí, que comentar? Algo de verdad. En verdad, un abogado, es juez, omito el nombre por razones obvias, se presentó con un escrito planteando la entrega sobre la base de un acuerdo de concesiones para él. Nosotros le dijimos que es imposible firmar un acuerdo con un prófugo sobre nada, pero sí la garantía que si se presenta él va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que la Constitución y las leyes otorgan. Es la única conversación que se mantuvo al respecto, pero no fue ninguna conversación seria, porque de hecho ni siquiera está en el país, así es que es un tema difícil de hacer una referencia demasiado concreta. ¿Cuándo fue eso, doctor? Con esto ya no le molestamos. Hace un tiempo, no recuerdo si fue a fines del año pasado, pero hubo una intentona por lo menos de plantear un acuerdo, y con un prófugo no se puede llegar a ningún acuerdo. Y lo último, ese acuerdo que él quería conseguir, ¿qué implicaba? O sea, él quería venir y quedar libre. Y por lo menos que él se entregue a la justicia y que la esposa sea liberada de todo cargo, asumiendo él, a través de un escrito que no está ni siquiera firmado, apenas es una propuesta, un memo, y con eso es imposible, y así cerramos la conversación, porque en fin, es lo que corresponde hacer en derecho. Doctor Emiliano, muchas gracias por contestarnos, muy amable por abandonar su reunión para... Ok, gracias a ustedes. Adiós. Emiliano Ramón Rolón Fernández, confirmando a finales del año pasado, un ex juez se presentó en Fiscalía General del Estado llevando un memo de entendimiento, dice, que era básicamente una intención de hacerle firmar al fiscal general un acuerdo que contemplaba que Sebastián Marcet iba a entregarse, pero a cambio exigía condiciones que eran imposibles de cumplir, como la liberación de su esposa del proceso penal y también algunos favores procesales que el prófugo internacional exigía. El titular del Ministerio Público dice que es imposible negociar con un criminal, mucho menos uno en fuga, y que no se accedió a ese acuerdo porque además el fugitivo ni siquiera se encontraba en Paraguay. Lo acabas de escuchar aquí en ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Se confirma entonces que Marcet envió emisario ante el fiscal general del Estado el año pasado, exigiendo una serie de condiciones que no se aceptaron cumplir. El que hizo de emisario es un abogado y ex juez cuya identidad el fiscal general del Estado elige preservar. No hay muchos abogados ex jueces, o sí hay muchos abogados ex jueces ejerciendo defensa en ese ámbito del narcotráfico. De la persona que nos mencionan, que voy a aclarar, no nos mencionó el fiscal general del Estado, de la persona que nos mencionan que fue, yo no lo tengo defendiendo o no lo tengo en representación de procesados famosos o de casos de narcotráfico. Vamos a chequear si es que podemos hablar con él, si le podemos llamar para ver si nos confirma o nos desmiente esta información. Pero levantate nomás y andate. Pero el fiscal general está diciendo, sí, vino un ex juez a mi oficina, me trajo un documento, quería que yo le firmara, que implicaba varios beneficios procesales para Marcet. Ahí, siempre decimos, no es defender, pero ahí el fiscal general aplicó un criterio que se viene dando desde hace mucho tiempo, incluso con temas de PP. No se negocia con terroristas o con prófugos. O sea, eso es acá, allá, en la China, en donde sea. Y a partir de ahí, esa intención quedó desbaratada. Ahora, lo que ahora viene a decir Marcet,
no aceptaron. Claro, ¿quién te va a aceptar? Eso no le van a aceptar. Recordemos ni en Paraguay, que ni en los Brasil. únicos que le aceptaron algo a Pablo Escobar fue el gobierno colombiano. Claro. Pablo Escobar construyó su propia cárcel donde estuvo alojado y él mismo tenía la llave y él mismo abría y salía y entraba cuando él quería. Aquella vez a cambio de la no extradición, la historia de los extraditables. Claro, pero y ahí vamos al punto. No podemos comparar Pablo Escobar con Sebastián Marcet, aunque Sebastián Marcet está imitando rasgos conductuales de Pablo Escobar. Por ejemplo, un detalle virorey puede ser. Pero fíjense lo que escribió en su carta abierta. Escribió, les doy un consejo de gratis, escribió. Y esa es una frase que el actor que interpreta a Pablo Escobar la inmortalizó prácticamente, o la hizo famosa en la serie El Patrón del Mal. O sea, es una frase que supuestamente decía mucho Pablo Escobar. Mi hijo, le doy un consejo de gratis, decía, en un tono medio colombiano, medio, ¿verdad? Y ahora Marcet incluye eso en su carta y además en una parte le menciona a Pablo, dice. Bueno, Iván, un detalle nomás más anexo, allá sí, de todo sí. eso, de todas las cosas que dijo Marcet, tengo tomada media ciudad, Sí. pero no voy a usar eso. Sí. Voy a solucionar con plata. No me van a agarrar nunca. Donde habla mal de Daniel Fernández de CIU de Senat y donde dice que sus abogados hablaron con el fiscal general para entregarse y que no aceptaron, donde exige que se libere a su esposa, donde dice que sus abogados, que si quieren, lo que quieren es plata, que le llamen a sus abogados y que digan las cifras para que liberen ya a su esposa pueda ver a sus niños. Digan las cifras y nos quedamos en paz. De todos esos puntos que fueron dados a conocer en una carta, por lo menos estamos en condiciones de confirmar una de ellas. Y es el punto de que el propio fiscal general del Estado confirma que un abogado, ex juez, se acercó al fiscal general del Estado a llevar una carta con condiciones de Sebastián Marcet para entregarse y negociar su entrega. El fiscal general del Estado, ¿qué decía? En verdad, un abogado, es juez, omito el nombre por razones obvias, se presentó con un escrito planteando la entrega sobre la base de un acuerdo de concesiones para él. Nosotros le dijimos que es imposible firmar un acuerdo con un prófugo sobre nada, pero sí la garantía que si se presenta él va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que la Constitución y las leyes otorgan. Es la única conversación que se mantuvo al respecto, pero no fue ninguna conversación seria, porque de hecho ni siquiera está en el país, así es que es un tema difícil de hacer una referencia demasiado concreta. Por lo menos que él se entregue a la justicia y que la esposa sea liberada de todo cargo, asumiendo él a través de un escrito que no está ni siquiera firmado, apenas es una propuesta, un memo, y con eso es imposible, y así cerramos la conversación, porque en fin, es lo que corresponde hacer en derecho. Bueno, solamente decir que creemos tener la identidad de la persona. Vamos a ver si podemos llamarle. No está contestando, está apagado. Está de hecho, apagado el celular, apagó el celular. Creemos tener la identidad y queríamos conocer simplemente qué condiciones pedía Sebastián Marcet para entregarse a la justicia paraguaya. La propuesta fue entregada al fiscal Emiliano Rolón el año pasado por parte de un abogado, ex juez, que llevó una propuesta redactada por el propio Marcet para entregarse a la justicia a cambio de una serie de condiciones que obviamente el fiscal general del Estado le despachó sin más trámite. Sí. Recordemos aquella vez que quisieron sacarle al CIDE Oviedo Brites de la agrupación de seguridad y quisieron negociar gente que estaba secuestrada a cambio de la liberación de uno y de otro. Sí, ¿Te acordás? Los activistas de derechos humanos. Sí, y Les valió un proceso. Que se armó aquello. Es más, no solamente para los activistas, Alcides Oviedo Brites, mediante esa estrategia en la que él quiso hacerse el avivado de exigir un canje, porque el contexto era, estaba secuestrado Arlan,
se fueron activistas de derechos humanos y hablaron con él, y al salir exigieron algunas condiciones de canje. Querían canjear a Arlan Fick, o sea, Guaú Alcides Oviedo. Iba a ordenar la libertad de Arlan a cambio de la liberación de pepistas. ¿Cómo terminó el caso? Alcides Oviedo Brites, por esa acción, fue condenado a 40 años por el secuestro de Arlan. O sea, usaron en su contra finalmente aquella maniobra. Pero, y acá tenemos que aclarar, sea quien sea el abogado que intermedió, el ex magistrado, él está en su rol de abogado. Porque de hecho él llegó a defender a procesados en ese caso, y él, entendemos hasta donde entendemos, de lo poco que conocemos de derecho, él estaría en su rol. O sea, abogado, joya, pola o tantea. O sea, es que atendió el teléfono, cortó y cerró el celular. Igual yo le escribí, garantizándole que él puede no responder si hay alguna pregunta que él no debe responder, y reconociendo el principio de que los abogados de hecho están para defender los intereses de sus clientes. No es, acá no se